Teleamazonas presenta Hora 25 con el auspicio de... Llegó el momento de volver a abrir las puertas a la ilusión, de prender las luces a un futuro mejor. Presentamos Crédito Reactívate Ecuador, un crédito con fondos del Gobierno Nacional para micro, pequeños y medianos empresarios al 5% de interés. Recíbelo ahora y empieza a pagar en 6 meses, hasta 36 meses plazo. Llegó el momento de reactivar la producción y proteger el empleo. Juntos saldremos adelante. Banco del Pacífico. Escogí Uniandes porque fue la universidad que me permitió ingresar a estudiar odontología en el centro del país. Me apasiona la gastronomía porque cuando tuve mi primer acercamiento con ella, me di cuenta que puedes crear cosas con tus manos que a la gente le impresionan, que a la gente le generan un impacto. Me incentiva a estudiar Derecho porque yo con mi título de abogada quisiera defender a las mujeres. Somos aquí. Juntos saldremos adelante. Es momento de unirnos sin importar a lo que nos enfrentemos. Los ecuatorianos sabemos luchar y pese a cualquier adversidad, siempre encontramos una solución. No vamos a rendirnos ni perderemos la esperanza. Somos aquí y hoy más que nunca estamos comprometidos con Ecuador. Juntos vamos a superarlo. Buenas noches, saludos cordiales, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. Esta vez no es robarse el dinero de los ecuatorianos desfalcando o malversando. Ahora es el uso de los carnets de personas con discapacidad. Aquí hay un componente mucho más miserable y ruin. La ley permite que los compatriotas que tienen alguna discapacidad puedan beneficiarse de una exoneración tributaria. Personalidades, funcionarios públicos, asambleístas e incluso algunos deportistas han aprovechado esta circunstancia para obtener esta credencial. Con ello se puede tener rebajas en servicios básicos, exenciones en impuestos, devolución del IVA, exoneración de la tarifa del transporte público y naturalmente se puede importar vehículos y otras ayudas técnicas sin el pago del impuesto correspondiente. Entre otras cosas, indigna que se utilice esta subvención pública por personas que tienen condiciones especiales mínimas, situación económica adecuada y nivel de autoridad o poder. ¿Cuántos cientos de ecuatorianos, compatriotas, pobres y discapacitados no han podido ni presentar papeles, peor obtener esta contribución? Habrá que quedarse entonces con la declaración, con el pronunciamiento del presidente de la República, el presidente Lenín Moreno, cuando dijo: estos miserables deben pagar. Pues bien, esto es lo que vamos a tratar en el transcurso del presente programa y para ello doy la más cordial bienvenida a nuestros invitados. Se encuentra aquí en el estudio de Teleamazonas Javier Torres. Él es el presidente del CONADIS. Gracias también a María Cristina Cronfle, ella fue asambleísta. Nos acompaña en la ciudad de Guayaquil Marlon Puertas, periodista. Y gracias también a Stalin Basantes, técnico especialista en discapacidades. Gracias a la audiencia, aquí empezamos. Belén, buenas noches. Muy buenas noches, Andrés, amigos televidentes. Gracias por acompañarnos nuevamente en su programa Hora 25. Durante los últimos meses, los casos de corrupción han escandalizado al país. Y ahora se ha destapado uno nuevo, que no solo escandaliza, sino que indigna y genera dolor. La entrega de carnets de discapacidad de forma fraudulenta salió a la luz y hoy está en el ojo público. Les hemos preparado un reportaje para recordar quiénes hoy están vinculados en este tema que debe ser sancionado penal y moralmente. Veamos.
Como si no hubiera sido suficiente su vinculación con la red de corrupción en los hospitales del IES, Daniel Salcedo, el joven que registra millonarias sumas de dinero, lujosos bienes inmuebles en el Ecuador y en el extranjero, también tenía a su haber un carnet de discapacidad que al parecer lo consiguió de forma fraudulenta, para así importar vehículos de lujo. Esto se descubrió luego de que la avioneta en la que intentó salir del país se estrellara en el vecino país de Perú. Salcedo supuestamente tendría 41% de discapacidad auditiva, pero él no era el único. Su hermano Noé también tenía uno con 42% de discapacidad física, que lo consiguió en enero de este año. Su amigo César Rodríguez Fontecilla lo obtuvo en septiembre de 2018 con 36% de discapacidad física. La esposa de Rodríguez, Carla Cárdenas, también lo tiene. Ambos son funcionarios del Hospital Teodoro Maldonado Carbo. El exdirector técnico de esa casa de salud, Francisco Ochoa, y el ex jefe de compras, Jorge Enríquez, forman también parte de esta lista. Estos personajes que ya estaban en la mira por presunto peculado no son los únicos que despertaron la indignación de todo un país. A ellos se suman varios asambleístas. Entre ellos, la oficialista Marcia Arregui, en cuyo carné consta un 56% de discapacidad. Otro legislador es Israel Cruz, con 64% de discapacidad. El esposo de la expresidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, también es uno de los que posee carnet con un 55%. Según la legisladora, lo tendría desde 1989. Además, el independiente Fabricio Villamar, él tiene un carnet con 51% de discapacidad auditiva, aunque él mismo sostiene que no utiliza ningún artefacto que lo ayude para mejorar su condición. El que tenga en el carnet no es lo único, sino que esto está ligado a la importación de vehículos. Tanto Salcedo y su grupo de amigos como algunos de los mencionados legisladores han importado vehículos de alta gama con la exención de impuestos, y a esto se suma la rapidez con la que los obtuvieron, mientras que decenas de personas llevan años en la lucha por conseguirlo. El Ministerio de Salud es el ente encargado de emitir este documento. Hoy guarda silencio. La policía dio respuesta ante las denuncias y desarticuló una presunta organización que se dedicaba a la venta de estos documentos. En la Fiscalía ya se iniciaron las investigaciones para dar con las cabezas de este fraude. Y en las calles, la gente exige respuestas y sanciones. Vamos a empezar entonces el programa desde la perspectiva del debate, de la discusión en torno a este tema extremadamente sensible y que ha provocado la indignación nacional. Ingeniero, quisiera darle la palabra a usted para que nos ponga en contexto qué es lo que ocurre con estos famosos carnets, estos famosos documentos que ahora son motivo del escándalo. Buenas noches. Buenas noches, gracias Andrés y un saludo a la audiencia. Creo que la voz como personas con discapacidad y como ciudadanos principalmente es de indignación. Indignación. Hemos visto estos actos miserables. No solo se nos han robado los recursos del pueblo ecuatoriano y han tratado de escapar en avionetas, sino que además buscaban comprar sus vehículos con un carnet de discapacidad obtenido fraudulentamente, ¿no? Entonces vemos cómo la corrupción está enquistada muchas veces en varias estructuras de la institucionalidad del Estado, ¿no? Entonces esto desde la mirada de las personas con discapacidad nos indigna cómo han tenido estos delincuentes esta osadía, y es una vergüenza como país, que tengamos que enfrentar este tipo de actos de corrupción. ¿Se puede pensar en una organización fraudulenta, ingeniero? Sin duda, yo creo que cuando me preguntan por qué, a qué se debe esto, yo creo que obedece a dos razones, ¿no? Principalmente tiene que ver con las estructuras organizadas que están enquistadas en ciertas instituciones y que han promovido estos actos de corrupción, donde existe la persona, el funcionario público que está entregando estos carnets de manera fraudulenta y la persona que lo obtiene. Que solicita, sí. Claro. Pero también no es menos cierto, Andrés, y es importante que la ciudadanía conozca el hecho de que también se ha debilitado mucho la estructura institucional del Ministerio de Salud. Hablamos de una Dirección Nacional de Discapacidades que apenas tendrá 8 o 9 personas.
personal insuficiente para todo este proceso. Recordemos que ya en el 2014 se capacitó a 800 médicos de los equipos calificadores, es decir, habría equipos calificadores en todos los cantones, ¿no? Y eso no está mal, democratizar el derecho para que llegue a toda la población. El problema es que a la par no se pusieron los controles. Las auditorías creo que no le hacen nada bien que vengan de lo interno, porque como digo, la debilitada Dirección Nacional de Discapacidades no podrá hacer un trabajo de auditoría. Ok, gracias Stalin por esta primera intervención. Voy a dar la palabra a Marlon Puertas en la ciudad de Guayaquil para que nos haga conocer cuál es el alcance de la investigación que ellos han desarrollado y que ha sido motivo de esta denuncia de el manejo inadecuado de estos carnets. Por favor, Marlon, buenas noches. Su apreciación, si es tan amable. Buenas noches, Andrés. Gracias y saludos a toda la audiencia. Bueno, la primera alerta que nosotros encontramos y que se hizo pública fue con el accidente que sufrió Daniel Salcedo. A veces yo me pregunto qué hubiese pasado si Salcedo llegaba a su destino sin ningún inconveniente y lograba fugarse por Perú. Cuando Salcedo cae, efectivamente se encuentra que él posee un carnet de discapacidad, al igual que algunos de sus compañeros y amigos con los que viajaba a distintas partes del mundo. Entonces, esto fue para nosotros un primer campanazo. Dijimos, obviamente algo está pasando con la entrega de los carnets de discapacidad y empezamos a buscar la manera de encontrar más nombres de personajes públicos. Así fue que encontramos en la web de la aduana la posibilidad de encontrar el registro de todas las personas que poseen este carnet de discapacidad y por lo tanto gozan de las exoneraciones tributarias. Y empezamos a poner números de cédula y comenzamos efectivamente a hacer un barrido con los 137 asambleístas. Y salieron los nombres que nosotros publicamos la noche del día martes. Entonces, la primera revelación que hicimos fue de 4 nombres en la noche del martes y cayó, claro, como una noticia que generó inmediatamente esa misma noche una corriente de indignación tremenda y sorpresa además, porque se incluyó a asambleístas que también habían sido abanderados en el combate contra la corrupción. Había mucha incredulidad al principio, no se podía creer que efectivamente se estaba aprovechando esta situación, este beneficio que era para las personas que efectivamente gozan de una discapacidad, y aparecían con porcentajes inclusive rarísimos, superiores al 50%, cuando nosotros ya teníamos también testimonios de verdaderas personas con condición crítica de su salud que habían luchado durante muchísimos años para conseguir el carnet y no lo habían tenido. Entonces, ahí arrancó todo. Ok, gracias Marlon. Entonces, por esta primera intervención suya, voy a dar la palabra a María Cristina Cronfle. María Cristina, usted ha señalado incluso que esto podría haber estado preparado, previsto desde hace muchísimo tiempo, cuando se preparó y se aprobó la ley. Buenas noches. Buenas noches, Andrés. Buenas noches a toda su audiencia. Gracias. Y a los compañeros panelistas. Así como preparado, como tal, no. Pero sí me queda la sospecha de que se haya pensado en la ley de discapacidades algunos funcionarios públicos, tal vez personas que tienen algún rango de poder, que han de haber dicho, deje nomás, pues que haga la ley de discapacidades, déjela a la Cronfle que se canse el año completo que demoramos en hacer la ley de discapacidades para luego aprobarla y veremos qué derechos nos podemos hacer, de lo que nos podemos beneficiar. Realmente a mí me preocupa que esto pueda ser un retroceso para nuestros derechos. Porque hemos luchado durante mucho tiempo, Andrés. La lucha de las personas con discapacidad no es de ahora, no es solamente con la Ley Orgánica de Discapacidades, es de muchos años atrás. Y esto nos puede poner en tela de duda no solamente sobre la valía de nuestros derechos o la necesidad de ciertos derechos para las personas con discapacidad, sino también que por malas personas, por gente sin vergüenza que pide carnet sabiendo que no tiene la condición de discapacidad, se acerca a un equipo calificador precisamente a pedir que se lo califique, quién sabe a través de... Bueno, ahí hay una concurrencia de delitos bárbara, mi estimado Andrés,
donde puede ir desde tráfico de influencia, concusión, dinero. Pero ¿y por qué tiene temor cosas. de un retroceso? ¿Qué podría ocurrir? ¿Por qué? Porque de las casi 500.000 personas que estamos en el Registro Nacional de Discapacidades, primero, para poder determinar quiénes son los que se hacen pasar por personas con discapacidad, habría que hacer una depuración real. Y lo que me preocupa es que se cuestione que los que tenemos realmente una discapacidad, si la tenemos o no, o si obtuvimos de una manera tipo Salcedo, al estilo Salcedo, sí, obtuvimos el carnet. Entonces, esto realmente a mí sí me preocupa como activista por los derechos de las personas con discapacidad, porque nunca fue la intención de la ley. La intención de la ley fue hacerse además un eco de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, además de desprenderla pues de la Constitución también, donde teníamos muchos derechos, entre esos pues la exención tributaria. Claro. Y es lamentable que nos podamos dar cuenta que se utiliza el carnet para evadir responsabilidades paternales, evadir responsabilidades tributarias, cuando esa no es la intención. La ley de discapacidades fue creada para mejorar e equiparar las condiciones de vida de las personas con discapacidad, para igualar oportunidades que no hemos tenido y no tuvimos durante mucho tiempo. Y eso pues muy probablemente en estos momentos es necesario que salgamos los activistas, los que realmente tenemos discapacidad, salgamos a decir y reclamar que hagan una auditoría profunda a estos casos para que podamos tener un número real de personas con discapacidad. Porque además, Andrés, bien mencionaban que hay muchas personas que necesitan el carnet y no lo pueden tener. ¿Por qué no lo pueden tener? Porque la cinta está ocupada con los amigos de Salcedo, probablemente, o porque los equipos calificadores no se dan abasto porque hay personas que ocupan esos tiempos, claro, sin necesidad de tener el carnet de discapacidad. Entonces, hay personas que tienen el carnet y no lo merecen, y hay personas que lo merecen y no lo tienen. Perfecto. Arturo, la palabra para usted. Tal vez explicar Javier, ¿cuál es un poco el procedimiento, cuál es el mecanismo para la obtención de estos carnets? Bueno, yo antes, muchas gracias, buenas noches. Gracias, Javier. Cristina, sí. Stalin. Creo que hay algo importante que rescatar cuando el compañero dice gozan las personas con discapacidad. No es que gozamos de derechos. Tenemos derechos y medidas de acción afirmativa que nos establece la ley, nos establecen las Naciones Unidas, nos establece un reglamento. Mi pregunta es decir, ¿quién quisiera tener discapacidad o quién tiene discapacidad y pueda aplicar estas normas en justo derecho? Me preocupa mucho la sociedad en general. Ya. Porque esto no es un hecho que es un hecho que sale de contexto, porque el abusar de nuestros derechos y robarnos nuestra identidad y robarnos nuestras medidas de acción afirmativa es un delito. Y ante todo, ¿qué le está pasando a la sociedad que no valora lo que somos los seres humanos y nuestras condiciones? Y la condición del padre que cuida a su hijo y que le mantiene y que cuida que su economía trate de alcanzarle para que pueda sostener su educación, su salud, su rehabilitación. Entonces, cuando perdemos el contexto en la sociedad, es lamentable que vayan perdiendo los valores. Ese es el tema central, me parece a mí, Javier, que es la sociedad la que está perdiendo los valores. Una sociedad que no se da cuenta del respeto a la multidiversidad que existe en este país. Una diversidad de género, de nacionalidades, de discapacidades, de movilidad humana, que trastoca los derechos que se violan por gente que no las debería merecer. Así que hay que repensar en una sociedad, como ha dicho el presidente muy claramente, y es muy claro y muy profundo el mensaje de él. Creamos Manuel Espejo en su momento para lograr identificar y poder incorporar unas medidas de acción afirmativa que equilibren la economía del hogar de las familias con discapacidad. Esas medidas de acción afirmativa, ha sido muy clara Cristina, permite que si te descuentan la luz, el agua, esos dolaritos que te ahorras, te servirá para posiblemente comprar una medicina, una rehabilitación, una funda urinaria, una funda de ileostomía, mejorar tu silla de ruedas, un bastón,
lógicamente a quien tiene condiciones económicas. Lo que no hay que diferenciar en la discapacidad es tampoco diferenciar la clase económica, porque puedes tener una condición económica, pero no tienes tu salud completa. Pero es que la crueldad va también en esa dirección, pues, Javier. Exactamente. Entonces, cuando tú tienes que diferenciar, es principalmente a una sociedad que se dé claramente. El CONADIS dejó las competencias, y con orgullo le digo, una institución que ha hecho un trabajo y esfuerzo desde el doctor Rodrigo Crespo Toral, que inició este proceso, un ilustre ciudadano, que falleció y que hay poquito, que reconocer, amigo de la discapacidad, y que se inició el proceso, porque esto viene de antecedentes desde 1973, la condición de discapacidad. Hemos ido en progresión de derechos, no podemos regresar derechos. Por eso creo que es importante cuando el presidente justamente dice, vamos a fortalecer y no vamos a restar derechos. Eso ha sido muy claro. Okay. Hemos suspendido temporalmente hasta que trabajemos en una propuesta que el mismo presidente indica, la sociedad civil participe, y que estamos trabajando en una propuesta que esté integrada principalmente con el trabajo de la sociedad civil en Consejo y en las federaciones para pronunciar. Gracias, Javier. Voy a ir con Marlon nuevamente para algunas precisiones en torno al contenido de la denuncia que se ha formulado durante estos últimos días. ¿Qué ocurre con los que se han beneficiado con estos carnets y con estas exenciones en el transcurso de los últimos años, Marlon? Parecería que ahí es donde ha proliferado estos hechos de corrupción. Por favor. Básicamente, como dicen los panelistas de esta noche, se están beneficiando de las condiciones que están establecidas para las personas que tienen verdadera discapacidad. Nosotros encontramos que algunos de ellos, no todos, han importado, por ejemplo, vehículos de alta gama. O sea, la importación de carros es un tema todavía para estas personas que usaron los carnets de discapacidad, es un tema en desarrollo. Ayer también recién empezó a salir la información de que 64 jueces habían incurrido en este hecho de traer vehículos de lujo, muchos de ellos de altos precios, que pagan obviamente un arancel de porcentajes menores a 60-70% de acuerdo al grado de discapacidad con el que constan. Entonces, esa práctica, el tema de los carros de lujo también se ven reflejados en el incremento de las importaciones. Solo en los últimos 2 años, en el 2018, ya se importaron cerca de 1.500 carros, pero resulta que en el año 2019 se pega un brinco esta importación de 1.500 a casi 4.500 carros importados en el año 2019. Dice la aduana que eso ya le generó también una alerta y obviamente hicieron el llamado de atención al Ministerio de Salud diciendo, miren lo que está pasando. De 200, 300 carros que se importaban antes del 2018, resulta que en 2 años se importaron casi 6.000 vehículos con este tipo de beneficios. Entonces, ahí la pregunta va dirigida directamente al Ministerio de Salud, que desde hace 7 años es el que emite estos carnets con discapacidad, hace los exámenes, pone el grado de discapacidad de las personas. Ayer justamente veíamos, por ejemplo, un caso casi increíble del presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que aparecía con un 81% de grado de discapacidad. 81% y Javier Torres, por ejemplo, me podría decir, o María Cristina Cronfle, ¿qué tipo de condición es 81% de discapacidad? Realmente muy, muy alto. Entonces, esas explicaciones todavía están pendientes. Gracias, Marlon. Rapidito, María Cristina, sí, si le están amando. Una precisión. Los vehículos tienen la exención tributaria de hasta el 60 salarios básicos. Es decir, estamos hablando de alrededor de $24.000. Todo valor que exceda tiene que ser pagado el impuesto. ¿A qué me refiero? No podemos decir tampoco, estamos haciendo respetar los derechos de las personas con discapacidad. No podemos en esa línea hacer también y respetar los derechos de las personas con discapacidad. Si una persona con discapacidad trabajó toda su vida y quiere comprar un vehículo mayor a $24.000, que lo compre, pero que pague impuestos sobre el excedente. Perfecto. Exactamente, tal cual es un derecho que tienen todas las personas y todos los ciudadanos. Tengo que ir a la publicidad, vamos a ir a un corte y enseguida volvemos y les doy la palabra a ustedes. En un instante retornamos.
continuar en nuestra sintonía. Ahora veamos algunas cifras que develan la realidad de las personas con discapacidad en Ecuador. Según consta en la página web del Consejo Nacional para la Igualdad, a la fecha existen 485.325 personas en el Registro Nacional de Discapacidad. Todas ellas poseen carnet. Según el CONADIS, en el país existe un 46,64% de personas con discapacidad física, 22,32% con discapacidad intelectual, 14% con discapacidad auditiva, 11,66% visual y 5,32% psicológica. Del total de personas con discapacidad registradas, 176.233, es decir, el 36%, es beneficiaria de algún bono o pensión. Sin embargo, la totalidad de quienes tienen el carnet pueden acceder a otros beneficios, como por ejemplo, las rebajas en los servicios básicos, tarifas preferenciales, trato preferencial y exención de impuestos. En este último, precisamente, es en donde se han develado varias irregularidades, como la importación de vehículos. Según la SENAE, en 2010, por ejemplo, se importaron 182 vehículos. En 2016, la cifra subió a 690 y para este año son ya 1.420, muchos de ellos vehículos de alta gama. ¿Se requieren entonces normativas más estrictas y que precautelen así en realidad los derechos de las personas con discapacidad? ¿O es un problema más profundo que proviene de la misma sociedad y la falta de ética? Bien, entonces vamos a continuar sobre la base de lo que acabamos de escuchar, esta proliferación de importaciones de vehículos, este aumento significativo que se ha registrado en el 2019. ¿En dónde están los rubros que es necesario poner atención? Por favor, Javier. Bueno, principalmente lo que nos preocupa es por qué va creciendo la calificación. Exacto. Cristina lo va a tomar muy claro porque hemos analizado con ella el tema. Pero yo voy a decir algo muy claro. El ministro de Salud, al cual hemos expuesto, porque hemos conversado con él, le hemos dicho cuál es la función que debe hacerse, las acciones pertinentes de esos equipos calificadores en el país. Porque definitivamente donde nace el origen, donde nace la matriz, es porque estos 7 años quien emite el carnet es salud pública. Ya lo ha dicho el comunicador, el compañero que está en Guayaquil. Emite el carnet y califica. Significa que la persona que había sido muy clara tiene la capacidad de darte esa condición. Lo que usa es la base, la SENAE, el SRI, usa lo que está en línea. Sin duda. Definitivamente. Aquí no es el problema los carros, es un problema circunstancial. Aquí es la esencia saber todos esos sinvergüenzas que están enquistados, porque esto ya viene desde el 2016-17, cuando ya cogimos a la primera red a denuncias que el mismo CONADIS presentó y donde hubieron médicos involucrados, conversamos con Stalin en algún momento, que hasta salieron libres porque no hubo los respaldos del Ministerio de Salud en su momento, que podrá justificarle Stalin esa aseveración que la da directamente. Aquí hay una circunstancia, en el 2019, donde se emiten 4.430 carnets con discapacidad, hay que verificar estos 2.207 nuevos. Ese es 2.207 nuevos. Porque 1.998 carnets son recalificados. ¿Qué quiere decir? Que deben ser personas que ya atendieron las exigencias y están nuevamente. Fueron y de pronto se deteriora la salud y te vas deteriorando, pides una recalificación y esos se han recalificado. O sea, tienen orígenes principalmente. Y yo creo que el ministro cuando dice, ayer dice, hemos identificado 2.100 y pico, perdón, no sé la cifra exacta, de carnet emitidos mientras estábamos en pandemia, cuando el Consejo tomó una resolución de aplazar todo lo que era medidas de recalificación, suspender en razón de la pandemia, que no se afecte la salud de las personas con discapacidad cuando vayan a un centro hospitalario, estaba eso cerrado. ¿Cómo es que se emitieron esos carnets? ¿Cómo así? Entonces, Stalin, ahí surge una inquietud que es preciso señalar, porque yo recuerdo que se hacían unas campañas de publicidad, las distribuidoras de carros hacían promoción y propaganda de este tema, entonces cualquiera podría ir, sin duda, pero un problema es quien le da el carnet, pues. Claro, aquí... O sea, alguien que vaya con mala voluntad, con mala decisión, va, pide, pero el que le da es el que tiene responsabilidad.
Lo que tú has dicho es la precisión más clara, Andrés. No podemos buscar el problema donde no está. En las concesionarias que han hecho publicidad por promocionar este derecho, no está el problema. El problema está en la emisión del carnet. Lógico. La aduana también procesa la importación una vez que tienen el carnet. Llega el señor con el carnet y la aduana da trámite. Entonces, aquí es importante que la ciudadanía conozca algunas precisiones de orden técnico y conceptual, ¿no? Primero es importante entender qué es discapacidad, ¿no? Entonces, la discapacidad es una condición que limita, impide o afecta el desarrollo de las actividades cotidianas, las actividades diarias de una persona, la participación en actividades como estudiar, como trabajar, como leer, divertirse, etc. Y también esta condición debe ser de carácter permanente. Por eso cuando se pregunta si una persona con una deficiencia auditiva unilateral baja podría tener discapacidad, no. ¿Por qué? Porque tenemos un órgano par, ¿sí?, que suple esa necesidad. Y finalmente, la pregunta que debe hacerse desde la parte técnica, el equipo calificador, es, ¿le impide estudiar? ¿Le impide trabajar? ¿Le impide recrearse? ¿No? Ahí están los elementos para determinar lo que es una discapacidad. El proceso de recalificación de discapacidades es una cuestión compleja. Es una cuestión compleja, como decía Javier, esto obedece a algunos baremos, el baremo lógicamente es un conjunto de normas que nos permite evaluar algo, ¿no? Y dentro y hay varios niveles de discapacidad. Dentro de ese baremo se establecen dos grandes aspectos a analizar para determinar la condición de discapacidad. El primero obedece a identificar desde el campo médico, ¿sí?, las estructuras corporales y la funcionalidad corporal, ¿no? Lo otro tiene que ver también con actividades de participación, cómo la persona se integra al trabajo, al estudio, a las diferentes actividades de la vida cotidiana. Y luego vienen también factores contextuales, donde interviene un psicólogo, donde interviene un trabajador social, porque no es lo mismo hablar de una persona con discapacidad en la ciudad cerca de los servicios que de una persona con discapacidad en el campo, ¿no? Entonces tampoco es lo mismo que yo tenga una amputación de mano y yo soy diestro y tengo la amputación de mano derecha, tendré un porcentaje mayor, claro, ¿sí? Tomemos en cuenta que los valores porcentuales, por ejemplo, en el campo socioeconómico, el límite es del 15%, 20%, me parece. Entonces, en ese sentido... ¿El límite de qué? No entiendo eso. Se van asignando... ¿por las condiciones económicas también? Por las condiciones económicas. Entonces, digamos que el nivel más crítico alcanzaría esos 15%. Y así se van sumando y se compone la configuración porcentual del carnet. De modo que todo esto hay que considerar para definir una calificación. Para definir una calificación. Claro, es un proceso de alta complejidad técnica, ¿no? Aquí hay que tener en claridad un tema. Ya te doy la palabra en un minutito. Porque aquí son los profesionales. Yo podría decir que yo no conozco el proceso de calificación al detalle, porque no soy médico, no soy ni psicólogo ni trabajador social. Entonces no puedo dar una subjetividad, pero el profesional maneja un baremo que se ha aplicado en España, ese lo tenemos ahora en el Ecuador, lo tenemos aplicando desde el año 1992 en la práctica, cuando se extrae y se pide, porque antes manejábamos sistemas mucho más fáciles, la minusvalía que se llamaba en ese tiempo de la seguridad social. O sea, esto tiene un antecedente histórico que, para entrar en ese detalle, no sé, yo iré a lo actual. Lógicamente, la condición de discapacidad se diferencia en los diferentes tipos de discapacidad por la deficiencia. La auditiva te puede bloquear la participación porque no tienes audición y si no tienes un intérprete no logras tener la integración. Pero cuando tienes una condición muy extrema. Exactamente, no, te puede pasar en varias condiciones. Tú tienes la ayuda que te ayuda. Si uno estuviera en silla de ruedas no estaría aquí. Claro. ¿Sí? Si no tuviera una maleta no podría. El audífono es una ayuda, exactamente. Si no tuvieras la posibilidad de movilizarte y de interactuar dentro de una sociedad, es lo que te va dando la calificación de la discapacidad. Lo que tiene que verse, y vuelvo a insistir, es por Dios, la transparencia, la honestidad del hecho del ciudadano con discapacidad que tiene que hacer. Lo que dice Stalin, que hay que tener una calificación, un límite, porque si no, cualquiera. Pero es que tú tienes tus derechos ahí. Tú tienes el instrumento con el que te califican.
Entonces, el que te emite el carnet, ese es el que debe de responder a este momento claramente porque lo hizo. Demos la palabra. María Cristina, por favor. Gracias. Primero quisiera puntualizar algunas cosas. Stalin comentó el concepto de discapacidad y creo que es importante que entendamos que la discapacidad es una condición permanente. En consecuencia, hemos sabido de algunas autoridades que han recibido carnet hace algún tiempo atrás y que ya no tienen esa condición, por lo tanto, lo ético y lo correcto sería devolver el carnet, por ejemplo, de un servidor que tiene... Cuando alguien ha superado esa discapacidad. Claro, es que la discapacidad conceptualmente, de acuerdo con la ley, es permanente, porque de lo contrario es una deficiencia o no es una discapacidad. Entonces sí hacer un llamado a que devuelvan los carnets a aquellos que hayan tenido pues esa variación. Por ejemplo, sé que hay uno que tuvo el 81% de lo que ustedes comentaron. En segundo lugar, la Autoridad Sanitaria Nacional en este momento emite los carnets de discapacidad y ya no el CONADIS, porque la Constitución le quitó al Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades y a todos los consejos de igualdad la facultad de ejecución, sino que tienen una capacidad de observancia, evaluación, seguimiento, transversalización de la política pública relacionada al tema que le corresponde. No hay posibilidad de ejecución. Es por esto que pasa al Ministerio de Salud Pública de conformidad con la Ley Orgánica de Discapacidades. Pero por otro lado, yo sí quiero disentir con Stalin en un punto que creo que es importante porque lo he recibido de mucha ciudadanía como queja. Hay muchos ciudadanos y ciudadanas que dicen: voy al momento de hacerme una calificación y me preguntan si vivo en casa de 2 pisos, si vivo con mi mamá, si tengo esposo, si tengo poco y más, si tengo perro, si tengo gato, si he estudiado, cuánto tengo de salario. Y yo le quiero hacer una precisión. Una persona que tiene una amputación de sus 2 piernas, ¿sí? Yo sé que no es lo mismo en carácter social y en carácter de oportunidades tener, pues por supuesto, una integración familiar, posibilidades económicas adicionales, pero jamás contar con esto puede reducir el porcentaje de discapacidad. Claro, siempre pero en la condición económica, ¿a eso se refiere usted? Siempre tiene que ser en incremento. Es decir, ya fijamos la condición médica, ¿verdad? Porque hoy por hoy la discapacidad tiene un enfoque biopsicosocial, ¿ok? Entonces, cuando ya determinamos el bio, que es el concepto médico, del organismo, el diagnóstico que me arroja un porcentaje, de acuerdo con el Barenum que bien han mencionado los panelistas, me fija un porcentaje y de ahí me observa el aspecto psicológico, me observa el aspecto de trabajo social, y estos 2 elementos únicamente pueden ser para incrementar, pero no para reducir jamás. Bueno, pero hay que considerar eso. No es lo mismo una persona con condiciones económicas muy bajas que otra persona que pero una persona, por más... Menos puntos. Menos puntos. En lo económico tienes un rango. Pesa algo en la calificación. A ver, pero no te puede bajar los puntos de los médicos jamás. Los médicos nunca. Y eso está pasando por la subjetividad de los equipos. Hay la ley. La ley permite esto, María Cristina. ¿Qué cosa? La exoneración o el beneficio, como se quiera llamar. Así es. Echa la ley, echa la trampa. No. Por eso es que se han metido 2000 no sé cuántos. Echa los tramposos. Los tramposos. Mire, perdóneme, Andrés, pero si no hubiese la oferta, no hubiese la demanda. ¿Ok? Por eso, porque hay gente que trampea. Hay gente inescrupulosa que cree. A ver, como dijo Javier, a ver, pues si quisieran tener discapacidad. Sí, claro. Realmente démosle una discapacidad a Salcedo y a sus amigos, a ver si lo van a querer. O démosle pues una discapacidad a algunos jueces que tal vez no la tengan. No podemos tampoco presumir que todas estas personas voy a dar la palabra a Marlon Puertas, por favor, una apreciación de lo que acabamos de escuchar con algún elemento adicional en torno a la investigación, por favor. Sí, respecto a que echa la ley, echa la trampa, efectivamente la ley en sí es tremendamente positiva para el importante sector de la población ecuatoriana que tiene esta afectación de discapacidades.
Pero el problema son los funcionarios que emiten, y yo apunto directamente ya al Ministerio de Salud, que reaccionó tardísimo a este tema que ya se venía denunciando, no solo también con el tema de Salcedo, desde el año pasado también, y creo que Javier Torres hizo la referencia, ya se puso una denuncia, ya hubo una investigación judicial, ya la Fiscalía actuó en el caso. Pero ¿qué pasó? El tema de la impunidad es uno de los temas también que afectan al país, y no solo hablando de los carnets de discapacidad, sino en general de todos esos casos de corrupción que el país está asombrado por el nivel de desfalco, de robo, llegando a niveles que realmente nunca hubiésemos imaginado. El tema de la impunidad y la acción de la justicia es una deuda pendiente que da pie también para que los inescrupulosos, los pillos, estén buscando por dónde seguir buscando los últimos centavos y perjudicando al Estado. Esa es la esencia de todo esto. Si aquí se pusiera un castigo ejemplar, una sentencia fuerte en contra de los responsables, no solo buscándole las penas menores, el delito menor cortito con una sentencia de 1 año, eso realmente no ejemplifica, eso no causa ningún remordimiento a las personas que se beneficiaron de este tipo de cosas. Las sanciones tienen que ser fuertes, el castigo tiene que ser ejemplar y rápido, también oportuno. No ganamos nada que esto nuevamente se tape con otro escándalo la semana que viene y nunca más sepamos cuál fue el destino, el desenlace de todo lo que estamos hablando aquí. Y sin duda la impunidad es el elemento más crítico, más grave frente a estas circunstancias. Pero claro, ahora vamos a dirigir todos los dardos a los funcionarios del Ministerio de Salud. Pero los ciudadanos, las personas que se aprovecharon, que se beneficiaron, que fueron a trampear, María Cristina, fueron a trampear, ellos también son los responsables, sin duda. Andrés, creo que es importante señalar dónde están los problemas. Ya dijimos que en el proceso de calificación. Yo expliqué técnicamente cómo se da el proceso de calificación, María Cristina. No quiere decir que yo esté de acuerdo, ni esté dando una opinión, ni lo esté defendiendo. Creo que como ciudadano, mucho más hay que pedirle cuentas al Ministerio de Salud sobre estos procesos, ¿sí? Pero también a instituciones como el CONADIS, pues que claro, está creada para velar por los derechos de las personas con discapacidad y que existe, tiene su razón, su sentido de existencia. ¿Dónde estaría la responsabilidad del CONADIS? En la vigilancia del proceso del sistema de discapacidad. Para que defiendas al CONADIS. Por supuesto, nosotros hacemos la vigilancia de la política pública y por eso es que cuando denunciamos y detectamos ya los errores que nacen... Pero el carnet lo emite el Ministerio de Salud. Exactamente, por eso es que razón, cuando asumes las competencias, 2012 se ve las importaciones se mantenían a niveles porque la vigilancia que hacíamos, las auditorías internas... ¿Y por qué se dispara ahora entonces? Se dispara porque hay la corrupción interna. Nosotros comenzamos a dar las ¿Corrupción alertas. de dónde? ¿Del CONADIS? No, corrupción directamente de salud pública. Por eso es que cuando se comienza a elevar esto... No es que te estás lavando las manos. No, Andrés. Cuando nosotros vemos las diferencias de importación de vehículos, ya detectamos con la SENAE los problemas, ya denunciamos, investigamos. Lógicamente yo no puedo salir mañana ante los factores de fiscalía porque están haciendo la investigación y saber lo que es investigado. Nosotros ya logramos dar el dato. A nosotros nos notifica Salud. Date cuenta, el 8 de noviembre nos notifica 497 carnets son dados de baja en ese tiempo de la administración con estas causales. Dice claramente, la persona que realizó la calificación y acreditación de las personas con discapacidad no tenía el perfil determinado en el acuerdo ministerial 245. La calificación y acreditación de la persona con discapacidad no corresponde a la aplicación del Barenum. El contacto y referencia se repite en la mayoría de usuarios. Eso dice el Ministerio de Salud, ¿no? El Ministerio nos notifica a la SENAE, nosotros hacemos el seguimiento y a la ministra le volvemos a reiterar el 22 de enero, donde decimos dónde están las sanciones administrativas y les clamamos 7 puntos. Revisión de sistema, sanciones, o sea, no nos pueden decir y no nos deslindamos de la responsabilidad, por favor, porque nosotros claramente establecemos la vigilancia
porque vemos el crecimiento. Porque ya llamó la atención el incremento. Stalin, rapidito, ahora, por favor. Yo discrepo ahí, Javier, porque el incremento no se da según los cuadros que han mostrado los medios de comunicación, en los cuales en el año 2019 suben exponencialmente las importaciones de vehículos. Esto obedece a que se flexibilizó el proceso de importación. No, aquí la ciudadanía debe conocer debe conocer la realidad que antes había que recalificarse para la importación de un vehículo, había que pasar por 3 instituciones, el CONADIS, el Ministerio de Salud y luego la aduana para la importación de un vehículo. ¿Por qué te sorprende? Eso se hacía y era un comité, Javier. No estás desconociendo la realidad. Está el expediente. Antes se hacía así. Aquí están los expedientes. Tú puedes observar. La vez que yo he importado mi vehículo fue de esa manera. Ha sido de esa manera, ¿no? Se calificaba, el Ministerio de Salud emitía la calificación. Ahí está el Ministerio de Salud. Llegaba al CONADIS. Segundo, CONADIS. Llegaba al CONADIS, permíteme. Llegaba al CONADIS, existía una comisión de la sociedad civil. Tú aprobabas eso en ese momento, y eso se iba a la aduana. Y después con una autorización directamente, una comisión, un comité que analizaba la individualización de los datos. Y tú podías alertar de que ese carnet estaba inadecuadamente concedido. No, porque ahí en el sistema, cuando tú emitías, enviabas una lista y decías, estas personas están en este punto. Andrés, cuando está diciendo en el sistema, hay que tener muy claro, ahí está desconociendo completamente los procesos. La flexibilización no está en abrir. Había un formulario 420. En ese tiempo la administración de la SENAE nos pide al Consejo evaluar, porque en el BUE, que es un comportamiento informático que tiene para cruzar en línea la calificación, porque tú lo haces ahora por la simplificación de procesos, déjame acabar la idea porque va a quedar en duda, principalmente resultaba que el RU que se ponía al beneficiario del vehículo terminaba siendo del Ministerio de Salud Pública. Y eso no podía pasar. Tengo que ir a la pausa. Andrés, apenas regresamos. No he podido terminar mi intervención. Volvemos en un instante. Ya regresamos. Es que tengo una presión. Vamos entonces al segmento final del programa. Quiero pedir a nuestros panelistas una intervención corta y claro, será la última. Por favor, Stalin, si está tan amable. Gracias, Andrés. Yo había estado diciendo en la intervención anterior que antes del trámite implicaba pasar por varias instituciones y que era un poco más largo y que últimamente se ha flexibilizado. Y el problema no está en que se haya flexibilizado, sino en que no se hayan puesto todos los controles. La calificación es un proceso que tiene incluso mucha subjetividad, ¿ya? Segundo, es muy vulnerable el sistema informático con el que se está calificando, ¿sí? Entonces, ya se ha dicho mucho sobre la problemática. Ahora, Andrés, creo que es importante pasar a qué se debería hacer, ¿ya? El presidente ha planteado una auditoría. La ciudadanía y las personas con discapacidad no creemos que una auditoría pueda hacerse desde lo interno. Ya hemos dicho que la dirección de discapacidades estaría totalmente disminuida en el Ministerio de Salud y difícilmente podría hacer una auditoría. Creo que esa auditoría en los próximos días vamos a estructurar una veeduría ciudadana altamente técnica, con técnicos que pueda aportar en este proceso, Andrés, ¿no? Segundo, creo que hay que... El señor Contralor ha determinado ya 7 exámenes especiales al MSP. Hay que reformular el marco legal, ¿sí? Segundo, es importante también trabajar por democratizar este derecho, Andrés, porque justamente no llega al 1% de personas con discapacidad que acceden a este derecho. Entonces, este derecho busca que la persona con discapacidad pueda integrarse a otros espacios y hay que ver otros mecanismos para que pueda democratizarse. Y si no todos pueden alcanzar a importar un vehículo, ver de qué manera se puede el Estado responsabilizar del tema de transporte, ¿no? Creo que hay que transparentar las bases de datos, fortalecer los controles y, sin duda, sancionar el mal uso, porque aquí se tipifican una serie de delitos. Falsificación de documentos públicos, evasión de tributos, estafas, etcétera, ¿no? Entonces, es importante, Andrés,
y la ciudadanía se da cuenta. Las personas con discapacidad estamos aquí. Y qué bueno que hoy esta mesa la conformamos personas con discapacidad. Hace 20 años otras personas estarían hablando sobre este tema y no personas con discapacidad. Y Andrés, entonces es importante que estos delitos se sancionen. Podrán haberse llevado la plata en avionetas, ¿sí? Pero ahora tiene que investigarse y la prueba será su cuerpo. Tienen que recalificarse y probar esta discapacidad, porque la ciudadanía se da cuenta de las cosas que están haciéndose mal uso. Los asambleístas, las autoridades tendrán que probar, tendrán que recalificarse, porque las personas con discapacidad no escondemos nuestra condición, no nos avergonzamos y luchamos por nuestros derechos. Es raro que oculten su discapacidad algunas autoridades asambleístas y ahora que se ventila esto, salgan a victimizarse y a justificar. Marlon Puertas en Guayaquil, por favor, la intervención suya, si es tan amable. Yo quisiera que la coyuntura sea aprovechada para que se visibilicen los casos dramáticos que sufren decenas de personas y sus familiares que padecen algún tipo de discapacidad. A nosotros, ahí en el portal La Historia, nos están llegando a diario los dramáticos testimonios de personas que han luchado durante años, Andrés, tratando de conseguir un carnet para obtener algún tipo de beneficio que les ayude a paliar todas las necesidades, que son muchísimas en realidad. Son casos que nos han conmovido, que nosotros estamos tratando de darles espacio para que se constate que las personas que realmente padecen esta necesidad urgente no son atendidas. Es más, nos han contado el desdén con la que son recibidas, la postergación de las citas, de las visitas a sus casas, etcétera. Un sinnúmero de problemas que padecen por sencillamente no tener la palanca, por no ser políticos o no tener el personaje al lado que les ayude a sacar inmediatamente un carnet. Yo creo que esa injusticia también tiene que ser visibilizada y solucionada de manera inmediata. Qué bueno que el presidente Lenín Moreno, en este caso, en la que también particularmente él se ve afectado, haya reaccionado de la manera que lo ha hecho. Yo creo que las decisiones que tomó fueron rápidas, oportunas, cuando se estalló este escándalo. Son necesarias todas. Efectivamente, la auditoría tiene que ser realizada por personas que no sean las propias que están vinculadas con las irregularidades. Eso tampoco tiene mucha seriedad, sino con gente que es realmente independiente y que se preocupe del destino de las personas con discapacidad. Ok, muchísimas gracias. María Cristina, por favor. Estimado Andrés, aquí ha faltado paridad en el momento de hablar y de intervenir, por supuesto. A ver, en primer lugar, el hacer el proceso de importación de vehículos más lento es volver al Ecuador de antes, donde solamente podrán importar aquellos que tengan el dinero para poderlo hacer. Y yo creo que la flexibilización de este proceso no es el problema. El problema es la gente corrupta, el ciudadano corrupto que ha ido a pedir el carnet sin tener mérito para tener una discapacidad, y por mérito me refiero a la condición necesaria para tenerla, y por supuesto al médico sin gota de integridad ni ética profesional que emitió el carnet. Creo que por ahí hay que encontrar a los culpables verdaderos, donde Fiscalía, Contraloría y todas las entidades que tengan algún grado de control deban de intervenir. Por otro lado, en este caso, y volviendo al tema de retirar los derechos de las personas con discapacidad, como es el tema de suspender, al menos espero que sea solamente temporalmente, el derecho a importar vehículos. Como dijo usted al comienzo, y como dijimos, la cuerda se rompe siempre por el lado más débil, y somos definitivamente las personas con discapacidad. Pero esto se puede solucionar también, además de los controles en las autoridades pertinentes y donde están los focos de infección y de riesgo de corrupción, es volver al artículo 10 de la ley original de discapacidades. ¿Qué pasa? Con el artículo 15 de la Ley de Simplificación de Trámites, que se dio en el año 2018, en octubre de 2018, se eliminó que, le voy a leer brevemente para poder tener una noción de lo que se eliminó y por qué estamos dentro de este problema. Ese es el que se eliminó. Se eliminó. A ver, rapidito. Le voy a leer. La Autoridad Sanitaria Nacional, es decir, el MSP, de oficio o petición de parte, previa a la apertura de un expediente administrativo,
podrá anular o rectificar una calificación de discapacidad por considerar que la misma fue concedida por error, negligencia o dolo del equipo calificador especializado, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que esto corresponda. Pero ese artículo ya no hay. No, y sabe, una sorpresa. ¿Sabe quién era el presidente de la comisión que aprobó la reforma y derogatoria de este inciso? El estimado ex asambleísta Daniel Mendoza. Ok, vamos a terminar. Javier, ayúdame para lo más rápido. Para cerrarlo más rápido. Sí. Yo creo que cuando Stalin exclama del modelo de calificación, yo no me meto en ese tema porque un médico tendría que explicar de la mejor manera cómo se aplica el procedimiento. Creo que hay que ser experto en eso. Él es ingeniero, no creo que llegue al análisis de la medicina con todo el respeto, y también del psicólogo, que tiene que ver los componentes con los que califica, igual que trabajo social. Nosotros somos usuarios de una condición de discapacidad. Yo reitero y reconozco el hecho de que nosotros como CONADIS lo que buscamos es facilitar los procesos a las personas con discapacidad y sus representantes de la mejor manera. Lamentablemente, cuando se complica con situaciones como mismo Cristina indica, asamblea, condiciones, eso nos refleja los problemas que existen. Lo único que puedo llegar y es cerrar con algo muy simple. Por favor, la ciudadanía de este país tiene que cambiar. Tiene que cambiar desde el aspecto humano, desde el aspecto de tomar conciencia de saber que hay grupos de atención prioritaria en este país que necesitan de medidas de acción afirmativa que garantizan una mejor calidad de vida en condiciones que permitan moverse, habilitarse dentro de un ambiente que a veces es discriminatorio en este país, hasta con términos despectivos, porque lamentablemente una sociedad que discrimina no es una sociedad igualitaria. Entonces, eso tiene que reverse mucho en el interior de cada ciudadano, y desde la escuela hasta la universidad. En las universidades estamos proponiendo hace tiempos, y esperamos ya que salga, que en todas las carreras universitarias los profesionales deberían transversalizarse al menos una materia, dos materias, un crédito educativo que permita pensar al profesional qué es una condición de discapacidad y qué tiene que ver. El mundo es para todos. Eso está en la ley y ahí de vamos a estar. Exactamente. Además de eso. Muchísimas gracias la participación de ustedes y haber estado aquí en el estudio y haber comentado estos temas que han indignado a la ciudadanía y estas posiciones que han reflejado en el transcurso del diálogo. Quiero agradecer a Javier Torres, a María Cristina Cronfle, a Marlon Puertas y a Stalin Basantes. Gracias a la audiencia, felicidades, hasta la próxima semana. Teleamazonas presentó Hora 25 con el auspicio de